Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. Estuvo bien, estaba todo preocupado, feliz y aburrida. Ella dijo abiertamente, pensé que sería como un libro de dibujos animados, tan hermoso, dulce y sexy, pero apenas sentía nada. Tenía grandes esperanzas de poder jactarme de eso, pero para ser honesto, no me impresionó, no sé, no he probado a todos los hombres del mundo, no estoy seguro de si hay uno bueno por ahí. Si los hombres no te hacen sentir bien, ¿por qué no intentas con las mujeres? Nutzel sugirió después de escuchar durante mucho tiempo. Hizo un gesto hacia la mesa de al lado con dos parejas de lesbianas sentadas. Las dos estaban dando bocadillos la una a la otra. Esas mujeres se veían muy felices. No puedo imaginar cómo sería ser él con personas del mismo género. Un enchufe necesita dónde ser enchufado, ¿me entiendes? Así es como funciona la electricidad, ¿verdad? Puse una imagen de comparación. No creo que necesites un enchufe donde ser enchufado. La conversación sobre un enchufe eléctrico continuó por un rato hasta que mi cabeza dio vueltas. No estaba segura de que estuviéramos en un restaurante o en un departamento de ingeniería eléctrica. ¿Y tú, Compact, tienes algún chico? Todos los ojos estaban ahora sobre mí. Negué con la cabeza y me reí. Si tuvieras un chico, definitivamente te enterarás. No, no tengo a nadie. Puedes ser feliz y estar soltera, ¿verdad? Tal vez debería separarme del actual y quedarme soltera. No hace mucha diferencia. Boa mencionó y me miró como si le inspirara inmensamente. Le di una sonrisa y le pregunté, ¿qué harás si estás ¿qué haría una persona soltera como tú cuando está? Eres tan sucia. ¿Qué hiciste que es tan sucio llamándome sucia? El timbre me salvó de responder cuando sonó un chat en mi teléfono. Podría evitar la conversación sucia. Cuando me di cuenta de quién me había enviado un mensaje, mi corazón se aceleró. Pam, estuve un rato en la cafetería pero no te vi. Me sentí culpable de repente y respondí rápidamente a su mensaje. Love, lo siento. Olvidé decirte que estoy libre hoy. Su silencio me hizo sentir culpable. No me di cuenta cuando empecé a ponerme nerviosa y sacudir mi pierna hasta que Ting Tang puso su gruesa palma sobre mi pierna. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde estábamos? Todos me miraron y sonrieron, especialmente Ting Tang, que trató de mirar mi teléfono con curiosidad antes de que lo pusiera boca abajo sobre la mesa, como si estuviera tratando de ocultar algo. Estamos hablando de ti. ¿Qué hay de mí? Nos preguntamos con quién estás chateando. Tu rostro brilla cuando estás leyendo mensajes. Luego te pusiste inquieta y ahora tratas de ocultarte poniendo tu teléfono boca abajo. ¿Con quién estás hablando? Es hora de decirlo. Todos miraron a Tintán y sonrieron a sabiendas. Entonces me di cuenta de que no estaban hablando de mí. Pero Tintán sabía que algo pasaba. Tuve que sonreír. No pasa nada. Era la exnovia de mi hermano Pam. ¿La recuerdas? Tintán pareció sorprendido y asintió. ¿Siguen en contacto? Sí. Accidentalmente nos encontramos en la cafetería. Ella envió un mensaje preguntando si trabajo ahí. No me vio en la tienda. Oh, es como una pérdida de tiempo. Pensé que estabas a punto de tener novio. Buah, es un puchero. Solo quieres hablar sobre chicos, sí. Qué tonterías. Me tengo que ir ahora. Te veré más tarde. La corté y me levanté rápidamente. Me di la vuelta y comencé a irme. Sentí un fuerte tirón en mi cabello que casi me hizo caer de espaldas por parte de mi amigo queer, que todavía estaba escéptico. ¿A dónde vas? Voy a la cafetería. Tal vez Pam todavía esté ahí. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Parpadeé inocentemente. Mi amigo queer me sonrió a sabiendas. ¿Tienes un admirador secreto? Tonterías. Te acabo de decir que no tengo a nadie. Tengo prisa porque Pam podía estar esperándome. Mi amigo gay finalmente me soltó el cabello y me ahuyentó. Está bien, solo vete.
Pam está esperando. ¿Por qué me había mirado así? Fue muy incómodo, como si me estuviera espiando. Me detuve frente a la tienda y miré hacia atrás. Tin Tan hizo un gesto con la mano del teléfono sobre su oído, diciéndome que la llamaría. Todos se despidieron. Hice señas a un taxi y corrí a la cafetería con entusiasmo. Tenía que pedirle perdón por dejarla esperando. Había olvidado decirle la noche anterior que ese día estaba libre. Fue mi culpa. Esperaba que no estuviera tan enfadada. El taxi se detuvo en el destino. Salí rápidamente después de pagar la tarifa y la busqué a través de una ventana de vidrio. Sentí una bofetada en la cara, seguida de una decepción cuando vi la dulce cara hablando con el gerente, como si fueran las únicas dos personas en la tienda. No escuché la conversación, pero la pareja parecía estar tan compenetrada que no se dieron cuenta de la sombra que los miraba mientras todos en la tienda me veían y me saludaban. ¿Cómo no me vieron? Habían pasado alrededor de 2 minutos. Feme caminó hacia la mesa y les dijo que yo estaba parado afuera. Ambos me saludaron felices, pero no lo suficientemente felices, especialmente Pam. Pensé que estarías más feliz de verme. Pensé que hoy no trabajabas. Pam dijo una vez que entré. Traté de actuar tranquila a pesar de que estaba molesta. No podía estar más feliz de verme. Deseché a mis amigos solo por ver a Pam. Sí, estoy libre hoy, pero dijiste que estabas aquí. Traté de ser casual y de no parecer que quería estar ahí. No estaba segura de por qué hice eso. ¿De qué hablaban? Parecía muy divertido. Ella que estaba buscando un tutor para su hermana, así que le propuse hacerlo. Ella que agregó de inmediato antes de que pudiera decir algo. Tuve que negociar el precio durante mucho tiempo. No me muestres como un tacaño. Eres un buen tutor, realmente no es caro. Ambos se rieron como si fuera la cosa más divertida que alguien hubiera escuchado jamás.